Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos sumergimos en un tema que, suena casi a arquitectura molecular. Hablaremos del diseño reticular de los Covalent Organic Frameworks, los famosos COFs. Vamos a ver cómo los químicos planean y construyen estas estructuras orgánicas enormes. Exacto. Superordenadas, con formas específicas. Casi como hacer planos a nivel de moléculas. Es una buena analogía, sí. Como arquitectos moleculares. Y para entender esto mejor, nos basamos en parte del capítulo 9 del libro Introduction to Reticular Chemistry. Un texto de referencia en el campo, sin duda. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo se diseñan estas redes. No moléculas sueltas, ¿eh? No. Hablamos de estructuras extendidas, periódicas. Queremos entender esa planificación, cómo se logra esa regularidad tan precisa. Ujú. Y cómo se aseguran de que al final la estructura sea justo la que querían. Todo con una síntesis muy racional. Y parece que hay un proceso, como una receta. 5 pasos, ¿mencionabas? Algo así. Más que receta es una metodología, un enfoque de diseño en 5 pasos generales. Bien, vamos a analizar ese proceso paso a paso. Perfecto. La idea central de la química reticular, aplicada a los SOFs, es justamente eso. Tener un plan muy claro. Antes de empezar a mezclar cosas en el laboratorio. Es muy racional. El primer paso es identificar la topología que buscamos. La topología. La forma general de la red. Exacto. Como el esquema básico, el plano. Se suele empezar con la representación más simétrica de esa red. Y ahí identificas los puntos clave, los nodos, los vértices de conexión. Ok, el plano. Luego, segundo, evaluamos esos vértices. ¿Cuántas conexiones salen de cada uno? ¿Y con qué geometría? Esto es crucial. Geometría. ¿Te refieres a...? A cómo están dispuestas esas conexiones en el espacio. Por ejemplo, si un vértice se une a 4 cosas, es como un tetraedro, o es plano como un cuadrado. Los ángulos entre esas conexiones son, vitales. O sea que un pequeño cambio ahí... Un pequeño cambio en el ángulo y ¡pum! Te puede salir una red completamente diferente, aunque uses los mismos ladrillos básicos. La geometría manda. Entendido. Precisión absoluta. Tercer paso. Tercero, buscar las moléculas reales, nuestros bloques de construcción. Necesitamos moléculas que representen esos vértices y también los enlaces, los conectores entre ellos. ¿Y qué tipo de moléculas se usan? A menudo se eligen moléculas grandes, planas poliaromáticas. ¿Por qué esas? Por su rigidez. Son como vigas estructurales muy definidas. Ayudan a mantener esa geometría que tanto necesitamos. Fijan los ángulos. Tiene sentido. Como usar piezas de Lego muy específicas, no las blanditas. Exacto. Y luego cuarto, el ensamblaje. Hay que unir esos bloques. Con enlaces químicos, imagino. Covalentes, fuertes, estables. Pero aquí viene el truco. Ajá. Hay que encontrar las condiciones de reacción, temperatura, solvente, quizá un catalizador, que permitan algo de reversibilidad al principio. Reversibilidad. Que se puedan deshacer los enlaces. Al inicio sí, que se formen y se rompan un poquito. Esto le da chance a la estructura de corregir errores, de encontrar la disposición más ordenada, la cristalina, que es la más estable termodinámicamente. Ah, para que no quede un desorden. Exacto. Es un baile delicado entre la termodinámica, que busca el orden, y la cinética, la velocidad de la reacción. Una vez que se ordena, queremos que los enlaces se vuelvan permanentes, que la estructura quede fijada. Vaya equilibrio. Y el último paso. El quinto, la caracterización. Comprobar que lo que hicimos es lo que planeamos. ¿Cómo se comprueba una estructura tan grande y compleja? Bueno, las técnicas típicas para moléculas pequeñas como la RMN aquí no suelen bastar. Necesitamos métodos que vean el orden a gran escala. La difracción es clave. Difracción de rayos X. Idealmente de un monocristal, pero son difíciles de obtener para los COFs. Así que se usa mucho la difracción de electrones, o el análisis de patrones de difracción de polvo. Se comparan esos patrones experimentales con modelos teóricos de la red que esperábamos. Es un trabajo detectesco. Entiendo. Pero esa precisión que mencionabas en la geometría de los bloques y en las condiciones de síntesis, suena a que ahí está el meollo del asunto, ¿no? Totalmente. ¿Qué pasa si los ángulos no son perfectos o las condiciones no son óptimas? ¿Se forma un lío?
Es una pregunta excelente y muy pertinente. Si la geometría de los bloques no encaja bien con la topología que buscas, o si la reacción es demasiado rápida e irreversible, Ajá. pues sí, es muy probable que termines con un material amorfo, desordenado, o una mezcla de cosas raras. Un fracaso, digamos. Podría ser. Por eso la elección de los bloques, el paso 3, y el ajuste fino de la síntesis, el paso 4, son tan críticos. Ahí está mucho del arte y la ciencia de esto. Y ya que hablamos de bloques, los enlazadores, o linkers, los que conectan los vértices, son piezas fundamentales. Los conectores, sí. Su forma, los ángulos que definen, dictan mucho la topología final. Los más simples son los ditópicos. Conectan dos puntos. Pueden ser rectos, lineales. ¿Como una varilla? Eso es. O pueden ser angulares, como un codo, o incluso un poco torcidos, lo que llamamos offset. Vale. Y con más conexiones. Luego están los tritópicos, 3 puntos de conexión. Pueden ser muy simétricos, como un triángulo equilátero plano con ángulos de 120 grados. Tipo estrella de Mercedes. Algo así. O pueden ser menos simétricos, con ángulos distintos o más largos en una dirección que en otra. Ok. ¿Y de 4? Los tetratópicos, 4 conexiones. Los hay planos cuadrados, con ángulos de 90 grados. También rectangulares, que tendrían ángulos de 60 y 120. Y muy importantes para las estructuras 3D, los tetraédricos, con estos ángulos de 109.5 grados. Bien, entonces tenemos los pasos del diseño, los tipos de bloques. Ahora, al combinar todo esto, imagino que empiezan a surgir las distintas estructuras. Entiendo que muchas de las que se conocen son bidimensionales, como láminas apiladas. ¿Por qué pasa eso y qué formas vemos? Exactamente. Al usar estos bloques que son mayormente planos, como las moléculas poliaromáticas que mencionamos, Ajá. la estructura que se forma tiende a crecer en 2 dimensiones, formando capas. Y una vez que tienes esas capas planas y grandes, con muchos electrones pi, Los electrones de los anillos aromáticos. esos mismos, esas capas interactúan fuerte entre sí, se pegan unas a otras, por lo que llamamos interacciones de apilamiento pi-pi. Como si fueran hojas de papel un poco pegajosas. Justo, tienden a ordenarse una encima de la otra. Y eso favorece que el material final cristalice como un montón de láminas apiladas. Entendido. ¿Y qué formas adoptan esas láminas 2D? Si nos fijamos en las redes más simples, las que usan un solo tipo de conexión entre bloques, técnicamente se llaman redes transitivas por arista. Quiere decir que todos los enlaces son iguales químicamente. Vale. Hay 5 topologías fundamentales posibles en 2D. HCB, que es como un panal de abejas, honeycomb. Ajá. CQL, que es una red cuadrada, square lattice. Kagome, XHL, que es hexagonal. Y KGD, o Kagome dual. 5 básicas. Sí. Las 3 primeras, HCB, CQL, HCL, usan un solo tipo de vértice. La KGD usa 2 tipos de vértice, pero un solo tipo de enlace. Y lo interesante es que, si combinas bloques con las geometrías adecuadas, algunas de estas topologías surgen casi por defecto. ¿Cómo que por defecto? Que son las más probables, las que se predicen y a menudo se obtienen si los ángulos de los bloques encajan bien. HCB, CQL, HCL y KGD suelen ser esas topologías esperadas. Empecemos por la más visual, quizá. El panal, la HCB. ¿Cómo se logra esa? Típicamente combinas unidades tritópicas, 3 conexiones a 120 grados, con enlazadores ditópicos lineales, rectos. Los ejemplos pioneros, los primerísimos COFs, fueron COF 1 y COF 5. Ah, los clásicos. Exacto. Ambos tienen capas con esta estructura de panal, HCB. Pero ojo, la diferencia está en cómo se apilan esas capas. No se apilan igual. No. En COFIS 1, las capas están un poco desplazadas, una respecto a la otra. Es un apilamiento alternado o staggered. En COFIS 5, están perfectamente alineadas una encima de la otra. Apilamiento eclipsado. Y me imagino que esa diferencia en el apilamiento, aunque la capa sea la misma, debe tener consecuencias. Enormes. Sobre todo en el tamaño de los poros. A ver. COFIS 1 tiene poros hexagonales de unos 15 angstroms de diámetro. COFIS 5, con los mismos bloques y enlaces, pero apilamiento eclipsado, tiene poros mucho más grandes, de 27 angstroms. Casi el doble. Prácticamente. Y esto nos enseña algo clave, ¿Qué cosa? que el diseño reticular nos da buen control sobre la topología de la capa 2D,
podemos diseñar el panal, pero predecir y controlar cómo se van a apilar esas capas en 3D, que depende de interacciones más sutiles, no covalentes, eso sigue siendo un desafío. O sea, diseñamos la hoja, pero no sabemos bien cómo se va a apilar el paquete de hojas. Muy bien dicho. Es uno de los puntos débiles aún en la predicción. Pero incluso dentro de una misma topología como HCB, podemos jugar, ¿Cómo? modificando la geometría de los bloques. Por ejemplo, en HB-CoF1 usaron una unidad tritópica menos simétrica, con simetría C2b, no D3H. El resultado: la capa sigue siendo HCB en conectividad, pero ahora aparecen dos tipos de poros de tamaños diferentes. Uno de 1.06 nanómetros y otro de 1.96 nanómetros. Ah, una estructura jerárquica. Exacto. Y otro ejemplo, el Brick Wall CoF, el CoF muro de ladrillos. Aquí usaron una unidad tritópica en forma de T, con ángulos de 90, 90 y 180 grados. Y eso sigue siendo HCB. Topológicamente sí, la conectividad es la misma, pero la geometría real deforma la red y produce poros rectangulares, muy grandes, de unos 2 nanómetros. O sea, la forma del bloque manda en la forma del poro, aunque la red siga siendo panal en esencia. Precisamente, muestra la versatilidad del diseño. Fascinante. Pasemos del panal, HCB, con bloques de 3 conexiones, a la SQL, la cuadrada. Supongo que aquí usamos bloques de 4. Correcto. La topología SQL es la que esperas por defecto si unes unidades tetratópicas, 4 conexiones, con enlazadores lineales. La condición es que la unidad tetratópica tenga ángulos de 90 grados. Como un cuadrado perfecto. Exacto. Un ejemplo muy bueno es NIP-COF. Usa una ftalocianina de níquel modificada con 8 grupos hidroxilo. Esa molécula, OH8-PCNI, tiene una simetría D4H perfecta, cuadrada, con ángulos de 90 grados. Se conecta con un enlazador lineal, BDBA, usando enlaces boronato-éster. ¿Y el resultado? Capas cuadradas que se apilan perfectamente eclipsadas, formando canales cuadrados de 1.9 nanómetros. Y esa estructura tan ordenada de ftalocianinas debe tener propiedades interesantes, ¿no? Suena a electrónica. Diste en el clavo. Esa alineación tan precisa de los macrociclos de ftalocianina permite que las cargas eléctricas se muevan muy bien. Tiene alta movilidad de portadores de carga. O se da buena conductividad. Sí, y además es fotoconductivo. Su conductividad cambia si le da la luz. Interesante. Otro ejemplo de COF. Contrastémoslo con CoF 366Co. Usa bloques parecidos, una porfirina de cobalto tetratópica y un enlazador lineal, BDA. Pero aquí el enlace que los une es diferente, una imina. ¿Y qué cambia con el enlace? Lo fascinante aquí es cómo este cambio de enlace, la imina, permite que las porfirinas adopten orientaciones un poquito diferentes entre sí. Se llama orientación heterogrómica. ¿Y eso qué provoca? Rompe un poco la simetría ideal. Baja de cuadrada perfecta a ortorrómbica CMM. Y deforma los poros. Ya no son cuadrados, son trapezoidales. ¡Increíble! O sea, no solo importa la forma del bloque, sino el pegamento químico. El tipo de enlace puede cambiar la simetría y la forma del poro. Exacto. Es un nivel de control muy fino. Impresionante. Y en este CoF 366Co, además, el enlace imina permite que todo el sistema de electrones pi de la red esté conectado, conjugado. ¿Y eso para qué sirve? Lo hace muy interesante para electrocatálisis. De hecho, se ha visto que es bueno reduciendo CO2 a CO. Ah, convertir dióxido de carbono en algo útil. Una reacción muy buscada hoy en día, y lo hace de forma selectiva y eficiente. Vale. HCB, panal, SQL cuadrada, mencionaste también la KGM, Kagome. Suena más exótica. Lo es un poco. No es la que te saldría por defecto con bloques tetratópicos normales, que sería SQL. Para forzar que se forme una red Kagome, KGM, necesitas diseñar bloques tetratópicos con ángulos muy específicos, 120 grados y 60 grados. No los 90 de la cuadrada. No. Y resulta que existe una molécula llamada ETTA, que justo tiene esa geometría. Si la combinas con enlazadores lineales BDA mediante enlaces imina, formas el ETTA-BDA2-imina. Y bingo, adopta la topología KGM.
¿Y cómo se confirma que es KGM? ¿Solo por los bloques? Los bloques son la pista, pero la confirmación viene de la caracterización, sobre todo del análisis de los poros. ¿Qué tienen de especial los poros, kilogramo? Que no hay un solo tipo de poro, como en SQL. La geometría kilogramo crea dos tipos, uno triangular y otro hexagonal. Ajá. Y experimentalmente, cuando mides cómo absorbe gases este material, ves justo eso, dos picos en la distribución de tamaño de poro. Uno para microporos triangulares, 7.3 angstrom, y otro para mesoporos hexagonales, 25.2 angstrom. La prueba del delito. Exacto. Confirma la topología y demuestra que podemos crear porosidad jerárquica de forma controlada. Con dos tamaños de poro a propósito. Y se puede complicar más. En COC F1 usaron la misma ETA, pero la conectaron con dos enlazadores lineales distintos, BDA corto y BPDA largo. ¿Y qué pasó? Usé OFGM con tres tipos de poros diferentes, dos triangulares de tamaños distintos, 7.3 angstroms y 11.8 angstroms, y uno hexagonal grande, 30.6 angstroms. ¡Wow! Realmente es como diseñar con Lego a nivel molecular. Es un ejemplo fantástico del poder de la química reticular para crear arquitecturas porosas complejas y jerárquicas. Nos quedan dos topologías 2D por revisar. HXL y QGD. La HXL, hexagonal, se forma al conectar unidades hexatópicas, 6 conexiones, con enlazadores ditópicos lineales. Ejemplos son HBCDA 3-imina y HBCDA 3-imina. ¿Y qué tipo de poros dan? Estas redes generan poros exclusivamente triangulares, de 1.2 nanómetros y 1.9 nanómetros respectivamente. Un detalle interesante, para una misma longitud de conector, los poros triangulares son los más pequeños que puedes hacer, comparados con los cuadrados de SQL o los hexagonales de HCB. ¿Y eso qué implica? Implica que la densidad de las columnas pi, formadas por el apilamiento de los bloques aromáticos, es muy alta. De hecho, el HBP BDA3-imina tiene la mayor densidad de columnas pi reportada hasta ahora. Altísima. Y una alta densidad de columnas pi. ¿Para qué es buena? ¿Electrónica otra vez? Apunta a eso, sí. Mayor densidad y orden puede facilitar el transporte de carga. Y de hecho, el análogo HBC BDA3-imina mostró una movilidad de huecos bastante buena para ser un material orgánico. Tiene lógica. ¿Y la última 2D, la KGD? KGD, o Kagome dual, es la única de estas 5 básicas que es binodal. Binodal. Que usa dos tipos diferentes de vértices, uno hexatópico, 6 conexiones, y uno tritópico, 3 conexiones, pero conectados por un solo tipo de enlace. Para que se forme, necesitas ángulos muy específicos, 60 grados en el vértice de 6 y 120 grados en el de 3. Geometría muy precisa de nuevo. Siempre. Y hay moléculas que cumplen esto, como HAT hexatópico y NTBA o NTBCA tritópicas. Al combinarlas, obtienes COVs como HAT NTBA2 y mina, con topología KGD. Estos materiales tienen canales con forma de trapecio, de tamaños entre 9.5 y 13.5 Armstrongs más o menos. Perfecto. Hacemos aquí una pequeña pausa en esta exploración tan detallada. Para quienes quieran profundizar todavía más, les recordamos que pueden encontrar el enlace al material fuente, el capítulo del libro que mencionamos, en la descripción de este episodio. Retomando el hilo, hemos visto una variedad impresionante de estructuras 2D, panales, cuadrados, kagome, hexagonales, pero antes mencionaste que en 3D hay muchísimas más topologías posibles. Sí, matemáticamente hay muchas más redes 3D que 2D. Sin embargo, la mayoría de los COVs que se conocen son 2D. ¿Por qué esa diferencia? ¿Es mucho más difícil hacer COVs en 3D? Es una pregunta clave, sí. Y toca uno de los grandes retos actuales. Sí, es significativamente más difícil. ¿Por qué? Por lo que comentábamos del apilamiento. Esos bloques aromáticos planos y rígidos, tan buenos para las redes 2D, tienden a apilarse fuerte. Prefieren formar capas. Para forzar a la estructura a crecer en las 3 dimensiones de forma ordenada, tienes que luchar contra esa tendencia natural al apilamiento. ¿Y cómo se lucha contra eso? Generalmente, usando bloques de construcción que no sean planos, que sean intrínsecamente tridimensionales, como poliedros, o imponiendo restricciones geométricas muy fuertes en la síntesis. Pero lo más común hasta ahora, en casi todos los CODFs 3D reportados, es usar unidades poliédricas. ¿Y cuál es la más usada? La tetraédrica. 4 conexiones apuntando a los vértices de un tetraedro.
Y combinando estas unidades tetraédricas con otras lineales, trigonales, plano-cuadradas, se han conseguido principalmente 4 topologías 3D en COFs: DIA, CTN, Bohr y PETS. Empecemos por día. Suena a diamante. Exacto. Tiene la misma conectividad que la red de átomos de carbono en el diamante. Es la topología que sale por defecto si combinas unidades tetraédricas con conectores lineales. Pero tiene una característica muy común en COFs: la interpenetración. Interpenetración. ¿Qué es eso? Significa que, en lugar de formarse una única red gigante, se forman varias redes idénticas: 2, 3, 5, hasta 9 o más. ¿Entrelazadas? Entrelazadas entre sí, ocupando el mismo volumen del cristal, como mallas que se atraviesan. COF 300 es el ejemplo clásico, hecho de TAM tetraédrico y BDA lineal. Forma una red DIA 5 veces interpenetrada. Y eso afecta a los poros. Claro, los poros que quedan libres son más pequeños de lo que serían en una red única. En COF 300 son de unos 7.8 angstroms. ¿Y se puede controlar que no se interpenetren tanto? Parecería deseable para tener poros más grandes. Se intenta, pero es complicado. Uno podría pensar: uso conectores más largos, creo poros iniciales más grandes, así no caben otras redes. Suena lógico. Pues mira COF 320. Es como COF 300 pero con un conector lineal más largo, BPDA. El resultado fue al revés. La red se interpenetra más, 9 veces. Vaya, ¿por qué? Parece que, en general, las redes con poros intrínsecamente más grandes tienen más espacio vacío, y por tanto una mayor tendencia a interpenetrarse para llenar ese espacio de forma más eficiente. Es un principio de máxima ocupación. Curioso. ¿Hay forma de evitarlo entonces? Sí. A veces funciona usar bloques de construcción muy voluminosos. Pi o COF 4 es un ejemplo. También forma una red DIAP, con TAEP y PMDA, pero en este caso es no interpenetrada. ¿Y por qué ahí no? Parece que los propios bloques son tan grandes que crean un impedimento estérico. Simplemente no dejan sitio físico para que se metan otras redes. Ah, un bloqueo físico. Exacto. Y gracias a eso, sí se logran cavidades y poros mucho más grandes, de 15 a 17 angstroms. Entendido. La interpenetración, un tema complejo. ¿Qué hay de las redes CTN y Bohr? Estas dos surgen cuando combinas unidades tetraédricas con unidades trigonales planas, 3 conexiones a 120 grados. Y aquí nos encontramos con un puzzle interesante. ¿Cuál? Que desde el punto de vista topológico y de simetría, CTN y Bohr son muy parecidas. En principio, deberían tener energías similares. Entonces, ¿cuál se forma? Esa es la gran pregunta. ¿Qué factores deciden si sale una u otra en el experimento? Podemos elegir nosotros. ¿Y se sabe? La respuesta corta es no del todo aún. Empíricamente, los primeros COFs 3D de este tipo, COF 102, 103, 105, salieron todos con la topología CTN. Parecía la favorita. Ajá. Pero entonces llegó COF 108, hecho con TBPM, tetraédrico y HHTP, trigonal. Y sorpresa, resultó tener la topología Bohr. La otra. ¿Se sabe por qué? Una explicación posible tiene que ver con la densidad topológica. ¿Cuántos vértices caben por volumen en la red ideal? Normalmente la naturaleza prefiere estructuras densas, y CTN es topológicamente más denso que Bohr. Entonces, ¿por qué salió Bohr? Misterio. Pero que saliera Bohr, la menos densa, tuvo una consecuencia increíble. ¿Cuál? COF 108 se convirtió en uno de los materiales cristalinos menos densos jamás hechos. Solo 0.17 gramos por centímetro cúbico. Es casi aire sólido estructurado. Impresionante. ¿Una excepción que crea un material ultraligero? Nos queda la PTS. La red PTS es la que espera si combinas unidades tetraédricas con unidades plano-cuadradas, 4 conexiones a 90 grados. Un ejemplo es 3D PyCoF. Usa TAP, tetraédrico, y TFPP, una porfirina plano-cuadrada. Forma una red PTS interpenetrada 2 veces con poros bastante pequeños, de unos 0.6 nanómetros. Vale. ¿Algo destacable de esta? Sí. Si conectamos esto con el panorama general, lo más interesante de 3D PyCoF no es tanto su estructura, sino una de sus propiedades. Es fluorescente. Emite luz amarillo-verdosa. ¿Y eso es raro en COFs? Es interesante porque COFs 2D hechos con bloques parecidos como pirenos o porfirinas a menudo no son muy fluorescentes. ¿Por qué no? Porque en las capas 2D, esas moléculas planas
se apilan muy juntas. Y esas interacciones pi-pi cercanas hacen que la energía de excitación se pierda por otras vías antes de emitirlos. Se dice que la fluorescencia se apaga o sufre quenching por agregación. Ah, pero en 3D eso no pasa. Exacto. En la red 3D TPS, las porfirinas están más separadas espacialmente, incrustadas en la matriz tridimensional. Aisladas unas de otras. Justo. Y eso impide el quenching y permite que emitan luz eficientemente. O sea, la estructura 3D habilita la propiedad. Es un ejemplo claro de cómo la dimensionalidad, 3D versus 2D, puede ser crucial para ciertas funciones, como la luminiscencia. Y subraya por qué es importante seguir buscando cómo hacer COFs 3D, aunque sea más difícil. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos visto, ¿cuál sería la idea principal? Parece que la química reticular nos está dando un poder casi de arquitectos a nanoescala. Esa es la esencia, sí. Hemos pasado de hacer moléculas sueltas a diseñar y construir redes cristalinas enormes, y con un control que no teníamos antes sobre su topología, si es un panal, un cuadrado, un diamante. La conectividad. Y sobre su métrica, el tamaño exacto de los poros, de los canales, eligiendo bien los bloques, con la geometría y los ángulos correctos. Y ajustando la síntesis. Y encontrando las condiciones adecuadas, ¿sí? Podemos aspirar a crear materiales porosos orgánicos con estructuras predefinidas, a la carta casi. Y el objetivo de tener estructuras predefinidas es... Tener propiedades predecibles y útiles, claro. Justo a eso iba. El control estructural es la llave para diseñar materiales con funciones específicas. Si puedes ajustar el tamaño, la forma, el entorno químico dentro de un poro... Puedes hacer que sirva para algo concreto. Exacto. Puedes pensar en COFs a medida para separar gases o líquidos muy selectivamente, o para almacenar energía como hidrógeno, o para catálisis, poniendo sitios activos justo donde quieres dentro de los poros, o para sensores, o incluso para electrónica y optoelectrónica, como vimos con la conductividad y la fluorescencia. Es como expandir la caja de herramientas de la química orgánica sintética. Totalmente, más allá de la molécula individual, hacia el material funcional diseñado. Y eso nos deja con una reflexión final. Si de verdad estamos ganando esta habilidad de arquitectos moleculares, de diseñar el vacío a nivel nano, controlando tamaño, forma, química, ¿qué aplicaciones totalmente nuevas podríamos imaginar? Pensemos en retos enormes. Podríamos diseñar un COF súper específico para atrapar un contaminante del agua que hoy no podemos quitar. Sería fantástico. O uno que imite la eficiencia de una enzima para una reacción industrial clave, pero siendo más robusto. Un objetivo muy ambicioso, pero en la línea. O quizás para liberar fármacos de forma ultra precisa en el cuerpo. La capacidad de construir a medida estas estructuras ordenadas sugiere que podríamos empezar a atacar problemas en energía, medio ambiente, salud, de formas que antes eran, impensables. Abre un horizonte de posibilidades enorme, ciertamente. Esperamos que esta inmersión en el fascinante mundo del diseño de COFs les haya parecido reveladora. Si disfrutaron de este análisis, les invitamos a suscribirse al canal Ciencia en la Vida Cotidiana. También a darle me gusta a este episodio si les interesó y, muy importante, activar las notificaciones para no perderse nuestras futuras exploraciones científicas. ¡Hasta la próxima!